Muy buenas amigos, aquí estamos encantados de poder presentaros la máquina de mayor capacidad y más grande que tenemos en el mercado. Estamos en el estreno de la cosechadora que tenemos aquí detrás, la CR11. Esta cosechadora, empezando un poco por la parte de alimentación, tiene un sistema de trilla, que eso sí que es heredado de nuestro ADN, digamos, un sistema de trilla de doble rotor. Al tener más anchura interior podemos montar un par de rotores de mayor diámetro junto con un poco más de longitud. Eso le da una capacidad de trilla radicalmente superior a lo que teníamos hasta ahora. Junto con la capacidad de trilla adicional también le acompaña una capacidad de limpieza mucho más intensa de la que teníamos también hasta ahora. Se debe a que hemos puesto como un doble sistema de cajón de cribas, una criba superior y una criba inferior que hacen su limpieza, y ese sistema ya entrega grano limpio por un sinfín extractor que entrega el elevador de grano. Pero tras eso hay otro sistema completo de limpieza que también alimenta a un gran elevador que sube el grano hacia la tolva. Con este sistema de extracción la máquina es capaz de procesar más allá de los 250 toneladas por hora, de tal modo que es capaz de procesar, pues como digo, ya no solo cereales, sino también, fundamentalmente, estamos hablando de maíces de altísimo rendimiento y con cabezales pues de mucha anchura. Bueno, pues todo esto internamente se conjuga con un novedoso sistema también de procesado de la paja para poder esparcir conjuntamente la paja si se pica y el tamo. Todo eso cae a un par de discos, como digo, de gestión independiente, y que se vigila el esparcido mediante radares que vigilan el alcance que tiene cada uno de ellos a izquierda y a derecha. El operador desde la cabina es capaz de controlar qué potencia está consumiendo el picador, puede gestionar qué intensidad de picado quiere, introduciendo más o menos las contracuchillas que tiene el picador, y bueno, pues todo eso permite tener una uniformidad de distribución que facilita las siembras posteriores y la germinación del producto que venga después. ¿Qué motor lleva esta máquina encima? Pues tenemos un motor FPT de 16 litros, siguiendo la estela de nuestra marca, pues no llevamos recirculación de gases, no llevamos válvula EGR y llevamos un sistema simplificado de lo que es la adición de urea y el sistema de posttratamiento de gases. ¿Qué peculiaridades tiene? Este motor entrega una potencia cercana a los 800 caballos. En lugar de la posición transversal tradicional de todas las máquinas en el mercado, la disposición del motor ahora es longitudinal. Y no solo longitudinal al avance de la máquina, sino inclinado. ¿Qué inclinación tiene este motor ahora? La misma que llevan los dos rotores, que son los que reciben la potencia prácticamente de una manera directa y en paralelo, es decir, los ejes de los rotores son coincidentes y paralelos con el eje del cigüeñal. Con eso sacamos la máxima eficiencia y el menor consumo de combustible dentro de lo que es la potencia que tiene que entregar el motor. Desde el principio tenemos un cabezal de 41 pies, que son 12 metros y medio, que en este caso no es un cabezal al uso flexible, es un cabezal articulado en 3 módulos, como si fueran 3 pequeños cabezales que van realizando una articulación y una adaptación al terreno para leer lo más perfectamente posible el suelo y realizar un corte lo más apurado posible. La canalización del material es a través de cintas y eso permite una alimentación lo más uniforme posible, y esto permite también que la máquina reciba el material de manera uniforme y lo pueda procesar a la mayor capacidad. Hablemos ahora de lo que acompaña a la máquina, que es toda la tecnología paralela que trae consigo. Esta máquina tiene el sistema IntelliSense mejorado, es un sistema basado en inteligencia artificial y que hace unos ajustes automáticos personalizados para cada cultivo, de tal modo que la máquina, una vez que se le dice qué cultivo estamos haciendo, ella gestiona la velocidad de avance, apertura de cribas, velocidad del ventilador, regulación de velocidad de rotores. Todo esto pues facilita el trabajo y permite hacer unas campañas pues más prolongadas con menos fatiga, digamos. Todo este sistema viene también acompañado de un control de las cribas para compensar las pendientes laterales. ¿Cómo hace eso la cosechadora? Porque tenemos sensores de presión que permiten conocer a la máquina qué diferencia de presión tiene la criba de arriba con respecto a la criba de abajo. De ese modo permite regular la apertura de cribas de manera diferencial y permite inclinar o repartir o distribuir el material siempre a todo lo ancho de la máquina y aprovechando la máxima capacidad del cajón de cribas, que expresándolo en números, pues es un cajón de cribas que tiene una superficie casi de 9 metros cuadrados. Todo este sistema automático también viene acompañado de un sistema de
autoguiado, un sistema de realización y elaboración de mapas de rendimiento para hacer tratamientos que vayan mejorando lo que es el rendimiento de la parcela que estemos cosechando. ¿Cómo se viene haciendo eso? A través de la conectividad que podemos ver y consultar todos los datos que va volcando la máquina a nuestro portal FieldOps. Bueno, pues hasta aquí una pequeña y una breve descripción de la máquina que la podréis seguir viendo pues con imágenes que acompañarán a este vídeo para que podáis disfrutar o podamos disfrutar todos los que nos gustan los hierros, ¿verdad? Que nos solemos juntar por estos lares. Muchas gracias por acompañarnos.